quizás ya estás en ese versículo, en esos versículos tan lindos, y el día de hoy realmente vamos a terminar con el Salmo 32 y de aquí vamos a tomar un descanso de los salmos para entrar a otras series importantes. Al empezar cada año tratamos de enfocarnos en temas que pueden ser de ayuda para la iglesia. El año pasado hablamos mucho de liderazgo, en este año vamos a hablar de qué es una comunidad cristiana, especialmente en luz de estar con distanciamiento social. Tenemos que recordar qué es lo que la Biblia dice de cómo podemos crecer como comunidad, ¿sí? Bueno, pero el día de hoy vamos a estar en el Salmo 32 y creo que es un salmo perfecto como para terminar este tiempo de los salmos. Entonces, quiero pedirte, por favor, que en primer lugar te hagas una pregunta, ¿sí? Y esta pregunta es la siguiente. Quiero que examines tu corazón y ubiques al menos un momento de alegría, de gozo, de satisfacción exuberante, ¿no? Quiero que pienses en un momento en tu vida que lleva tu corazón a un momento de total paz quizás o de satisfacción, ¿no? Esos momentos que tú dices, wow, yo lo recuerdo con mucho cariño ese momento, ¿sí? Piénsalo por un momento, ¿sí? Quiero que lo pienses, quiero que recuerdes, inclusive si estás ahí con alguien que tú amas al lado, quieres preguntarle, quieres quizás algún momento entre ustedes y quizás las respuestas que vienen a tu mente son cosas como que, bueno, algo que viene a mi mente es un día de vacación con mi familia, quizás un día de vacación solo, quizás el día donde nació tu hijo o tu hija, el día que te casaste, un desayuno en un restaurante favorito, en la compañía de personas que amas, tu cumpleaños o una fecha importante, el día que conociste o te casaste con tu cónyuge, ¿no? Un momento quizás donde alcanzaste a ver o rezaste a ver a personas que no has visto por mucho tiempo. Nuestra iglesia está llena de personas también que vienen de otros lugares, sea de nuestro país o sea de otros países, y el momento que quizás volviste a visitar a tu familia en el país donde tú creciste. Quizás algún viaje que el Señor te permitió hacer, donde pudiste ver nuevos horizontes y nuevas cosas lindas, ¿no? Algunos de ustedes quizás recuerdan, y hablaba con esto con un hermano y decía que una vez que lloró, la última vez que lloró era cuando Ecuador clasificó al Mundial por primera vez. Y decían, ay, qué bestia, eso me cambió la vida, ¿sí? O cosas así. No sé cuál sea ese momento para ti que te trajo gran alegría, un momento de mucho gozo. Y por favor observen en el Salmo 32, empieza el texto diciendo, cuán aventurado es aquel. Y después del versículo 2 dice, cuán aventurado es el hombre. Nuestro texto empieza con esta palabra bienaventurados, una palabra que tiene la idea de gran bendición, de gozo, de felicidad. Denota a alguien que está caracterizado por sentirse favorecido, de tener ese momento en la cúspide de las situaciones que está pasando. Una gracia divina especial. Ahora, lo que es muy interesante también es que esta palabra en el original está en el plural. Y cuando esta palabra está en el original, en el plural, también tiene esta idea de que no solamente es una bienaventuranza, pero es a un nivel abundante, a un nivel extremo. Diríamos que esto es uno de los momentos más importantes. Es excesivo estado positivo, ¿sí? Entonces yo te pregunto, porque cuando yo veo este texto y al verlo yo personalmente me doy cuenta que lo que habla no es algo que naturalmente está en mi lista. Si le preguntamos al salmista, ¿qué es lo que vino a tu mente para que tú digas bienaventurado, bienaventurado, grandemente bienaventurado? No es las cosas que dije anteriormente y quizás no las que están en tu lista, sino está hablando de confesión. ¿En serio? ¿Confesiones de este punto tan alto? Sí, bíblicamente es lo que dice. Este salmo nos muestra que debajo de nuestras narices, siendo muchas veces ignorado y a veces malentendido y a veces inclusive escondido en alguna esquina de nuestra vida cristiana, está esta idea de la confesión y que esta confesión tiene el poder de poder traernos gran gozo, momentos increíbles. Y esto es increíble porque es sin necesidad de viajar, sin necesidad de tener dinero, sin necesidad de que las cosas salgan perfectamente y se alineen para poder sentir este gozo. Es más, esta confesión requiere el recordar que somos pecadores. Requiere el recordar que seguramente esta confesión necesita venir en los momentos más difíciles, en el contexto de dolor, de debilidad, de dolencia. Ahí es donde esta preciosa piedra de mucho valor, una piedra preciosa, nos puede traer tan gozo. Y esta es la confesión. Yo he titulado nuestro tiempo hoy, el sermón de hoy, tú puedes encontrar también en el chat de Zoom, puedes encontrar el boletín donde puedes encontrar el bosquejo y preguntas de aplicación para comunidades. Y el título de nuestro sermón hoy es La confesión, la puerta al gozo. Confesión, la puerta al gozo. Ahora, antes de entrar al texto en su totalidad, quiero mencionarles algo que yo creo que
que es muy importante y lo podemos ver al iniciar el Salmo. Por favor, noten, el Salmo 32 tiene una cabecera, y no la cabecera que le pone tu Biblia, sino una cabecera que viene desde los manuscritos, que dice Salmo de David, un masquil o masquil, ¿sí? Y este tema es tan importante que aquí nos dice que es un salmo de David. Y este es un salmo de David que se llama un salmo de penitencia. Este es el segundo salmo de penitencia que hemos visto. El primero fue en el Salmo 6 y va a haber más o menos como algunos, como el Salmo 38, el Salmo 51, el Salmo 102, 130, 143, que son este tipo de salmos de penitencia, que es cuando David o otros han caído en pecado y esta es su penitencia, esta es su confesión. Entonces, dése cuenta de que este tema de confesión es tan importante que en el himnario de Israel, ¿no?, en los salmos inspirados por Dios para cantar, hay varios salmos que hablan de este tema de la confesión, de la penitencia. Ahora, ¿cuál es el motivo de esta penitencia? Sabemos, debido a que dice David, Salmo de David, que el motivo para esta confesión se considera que es el mismo del Salmo 51, y algunos de ustedes ya saben a qué me refiero. Es el adulterio de David con Betsabé. Ahora, el problema no es que solamente hubo un adulterio ahí, pero hay un montón de pecados que hacen de esta situación realmente muy difícil, muy complicada, que trae mucha vergüenza y culpa. David, en primer lugar, debió haber estado en la batalla y él no estuvo en la batalla liderando a su pueblo como el rey guerrero que debe estar liderando, estar delante de ellos para liderarles, pero él estaba, mientras personas morían en la línea de fuego, él estaba en su templo, ¿sí? Descansando. Eso no debía haber hecho. Entonces ahí ya hay un pecado. Y no solamente eso, pero debido a que está ahí en el templo, él sube arriba, termina viéndole a una mujer, después cae en pecado sexual con ella. Y no solamente eso, porque ahí diríamos, ya es una terrible situación, pero después de caer en pecado sexual, él busca ahora encubrir su pecado mediante el coordinar el asesinato del esposo de Betsabé, Urías. Puedes ver todo esto en 2 de Samuel 11. Y después se considera que realmente pasa algún tiempo, posiblemente inclusive un año, desde ese momento hasta que se le acerca a David Natán. 2 Samuel 12. Y él, Natán, este hombre de Dios, se acerca a David y le dice una historia. Y le dice, hay dos hombres, un rico y un pobre. El rico, pese a tenerlo todo, se roba la ovejita del pobre, que es lo único que tiene. ¿Qué harías? ¿Y qué dice David? ¿Recuerdan? Quiere morir. Él dice, no, requiere, él no se da cuenta que realmente Natán lo que está diciendo y le dice, ese hombre eres tú. Y en ese momento David tiene la oportunidad de hacerse el quite de nuevo, pero vemos que en la gracia del Señor Dios le concede el arrepentimiento. Él confiesa su pecado y se arrepiente. Este salmo también, tanto como el Salmo 51, hablan de este evento y de la confesión de David y cómo pasó todo al alrededor y qué estaba sintiendo y cómo tiene que caminar. Y esto es muy importante, amados, porque ahora veamos la siguiente parte. Dice, Salmo de David, un masquil. ¿Y qué es masquil? Quizás tú dices, ¿y qué significa eso? Esta es la primera vez que vemos este tipo de información en la cabecera, en el sobrescrito. Y esta información va a venir 13 veces en otros salmos, el 32, 42, 44, 45, en los 50 hay muchísimos que dicen esto. Y este es un salmo, un masquil es un salmo didáctico. Es un salmo que quiere dar enseñanza. Es más, a este salmo, el Salmo 32, a través de la historia, hay personas que me han dicho, este es un salmo como de Pablo, ¿sí? Este es un salmo como la manera como Pablo comunicaba, porque Pablo tú ves que tiene muchísima instrucción como lo escribe, y este salmo tiene también muchísima instrucción. Esto era un salmo que tiene un cántico artístico que busca también mostrar principios de sabiduría, enseñar claramente. En otras palabras, este es un salmo que quiere enseñarnos por qué la confesión es tan importante. Sí, y lo que quiero que veamos y para que vean para dónde vamos a ir es que el Salmo 32 nos va a dar 4 perspectivas de la importancia de la confesión en nuestras vidas. Entonces vamos a ver 4 perspectivas, ¿sí? O vamos a ver la confesión desde 4 puntos de vista, de tal forma de que vamos a ver la importancia de la confesión en tu vida y en mi vida. Amén. Vamos a hacer eso. Les pido por favor que leamos el Salmo juntos y vamos a orar. Salmo 32, Salmo de David, masquil. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé en mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado.
Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti, no sea como el caballo, como el mulo, que no tiene entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confiesa en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alegraos en el Señor y regocijaos justos, dad voces de júbilo todos los rectos de corazón. Padre, una vez más venimos ante ti de la manera quizás que no nos gustaría, pero es hermoso saber de que tu palabra puede seguir funcionando. Y es tan increíble que tú sigues moviendo nuestros corazones y formándonos a la imagen de Cristo, pese a que podemos estar detrás de una pantalla de Zoom. Y Padre, yo creo que con el tema que estamos el día de hoy tratando, el estar en nuestro hogar, quizás en la intimidad de eso y con este salmo tan íntimo, te pido de que tú lo uses para que personas no solamente escuchen esta información, pero al salir de aquí haya un camino recto, sin distracciones, sin tener que ir a ver el carro desde el parqueadero, sino inmediatamente el poder responder. Y te pido que podamos responder de manera bíblica el día de hoy, Padre. Padre, confieso de que no soy digno de abrir este salmo, pero es el poder de tu palabra el que me permite el poder compartirlo. Ayúdame a quitarme del camino para que Cristo pueda ser visto como lo más hermoso el día de hoy, mientras vemos que eres un Dios perdonador que trae gozo, Padre. Te agradezco por cada persona que está aquí. Te pido que tú nos concedas un lindo tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, amados. Entonces vamos a empezar en primer lugar. La primera perspectiva que vamos a ver es la bendición de confesar, versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2 dice, una vez más, lo voy a leer: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este salmo empieza con la palabra bienaventurado, como dijimos anteriormente. Esta es una palabra muy importante. La encontramos al principio de los salmos. Si recuerdan, en el salmo bienaventurado es también en el sermón del monte. Y como ya mencionamos, esta palabra tiene la idea de ser bendecido, de ser gozoso, de ser feliz. Y noten que dice bienaventurado es aquel. Algunas traducciones de manera incorrecta dicen bienaventurado el hombre, pero aquí es aquel, es cualquiera, es cualquier persona que se vaya a alinear con lo que dice este salmo, va a ser bienaventurado de gran forma. Es una linda promesa. El día de hoy tú y yo tenemos el privilegio de poder decir: Dios, ayúdame a alinearme a lo que dice este salmo para ser bienaventurado. Quizás estás el día de hoy luchando con la culpa, estás luchando quizás con que no hay gozo en tu corazón, con un montón de cosas en este mundo tan loco. El día de hoy Dios te promete que hay una bienaventuranza aquí, basado en lo que dice este texto. Esta palabra es muy importante. Entonces, ¿quiénes son estos bienaventurados? Y por favor, mira el texto. Y el texto aquí, del versículo 1 y el versículo 2, vas a ver que hay dos sets de tres. Hay tres palabras que van a mostrar una situación difícil, pecaminosa, realmente nuestro corazón, quiénes somos, quién era David, y se da cuenta quién es él debido a todo su pecado. Él dice: este soy yo, soy un pecador como tú y yo. Y después vamos a ver que unido a cada una de esas palabras vemos la respuesta de Dios pese a nuestro pecado. Veamos por favor las palabras y noten por favor, en el versículo 1 tú tienes la palabra transgresión, en el versículo 2 tú tienes la palabra iniquidad, en el versículo 1 también al final dice cuyo pecado es cubierto. Entonces, transgresión, pecado, iniquidad. Estas tres palabras lo que están haciendo es darnos una perspectiva global del problema de un pecador, del problema que tenía David. David escribe estas palabras. Transgresión es un enfoque en la rebelión deliberada en contra de la ley de Dios. David, al pecar, abiertamente hizo lo que no tenía que hacer. Se estaba rebelando a Dios. Él deliberadamente estaba buscando hacer lo que él quería sin importar lo que decía Dios. Tú y yo hacemos muchas veces lo mismo. Después vemos la palabra cuyo pecado. Pecado implica el salirte del camino de la obediencia, ¿no? Se ha hablado muchísimas veces que es como un arco, es en cierta manera, es el objetivo en el cual tú coges un arco y flecha y no le das específicamente al objetivo, sino vas por otro lado, pero realmente esa no es totalmente la imagen. La imagen es que hay un arco y tú dices: yo ni siquiera quiero jugar este juego. Tú dices: no, yo quiero hacer las cosas como yo quiero. Esto implica el buscar algo que Dios ya ha dicho que no es lo mejor. Y esto no solamente implica acciones, pero implica también pensamientos, implica sentimientos, implica el querer vivir de una manera de pecado, no correcta, no de acuerdo a lo que Dios dice. Y David obviamente hizo eso. Él era el rey
Y aún así él dice, yo no quiero actuar como el rey, no quiero actuar de acuerdo a lo que tú me dices que tengo que ser, sino yo voy a hacer lo que yo quiero. Tú y yo buscamos hacer eso todos los días. Y para David, obviamente, ese tipo de pecados y de transgresiones son muchísimos, ¿no? Desde mentira, adulterio, hipocresía, pasividad en ser un rey, podemos ser, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una montaña ahí de pecado. Está en gran problema. Y por eso llegamos a la palabra iniquidad. Y esta iniquidad se enfoca en algo malvado, en algo perverso, en algo que le falta abiertamente el respeto a Dios y que corrompe esa relación de tal forma en la cual ahora David le debe a Dios. La palabra literalmente se puede traducir como culpa. Esta palabra que la ves en el versículo 2 que dice iniquidad, es la misma palabra que en el versículo 5 se traduce como iniquidad y después al final dice y tú perdonaste la culpa. Es la misma palabra. Esa es la imagen, una vez más, que debido a que hemos pecado, a que David peca, él se da cuenta que él es culpable. Y aquí pausa. Cuando hablamos de la culpa, normalmente nos enfocamos muchas veces en el sentir culpable, ¿sí? Y se habla de que, bueno, ¿sabes qué? Es que me siento culpable. Antes de sentir algo, tú tienes que ver la realidad de que tú y yo ambos somos culpables. La palabra de Dios nos dice que somos culpables. Estamos en este mundo de Dios y muchas veces no vivimos para Él. La palabra de Dios dice en Romanos 3 de que todos somos pecadores. Todos tenemos un problema y de esa manera no importa qué sintamos, pero lo importante es que somos culpables. Y David aquí lo menciona. Él se da cuenta de culpa de mi iniquidad. Él se da cuenta de que mi iniquidad me lleva a ser una persona culpable. Esta iniquidad le hace ahora de que él tiene una deuda. Entonces, en cierta manera, en resumen, lo que tenemos aquí es que David, debido a que él se revela, debido a que él busca hacer lo que Dios dice que no haga, ahora David está justamente en deuda con Dios, sea que se sienta culpable o no. En este caso sí vemos que él se siente culpable de manera correcta. Hay veces que nosotros podemos hacer lo incorrecto y no sentirnos culpables, y ese es otro tema, pero lo importante aquí es que la persona realmente es culpable. Y cuando somos realmente culpables, ¿qué requerimos? Requerimos que Dios nos castigue. Dios es un Dios justo. Hemos dicho esto una y otra vez aquí desde el púlpito de la fuente, pero nos encanta justicia para otros, pero no para nosotros. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en esta situación? ¿Qué es lo que ocurre en el momento donde estamos en una situación tan difícil? Cuando vemos que somos pecadores, vemos que hay transgresión, vemos que hay iniquidad. ¿Qué es lo que normalmente tratamos de hacer? Justificarnos, ¿verdad? O buscamos, como dijo Adán y Eva, el escondernos. Cada palabra aquí no quiere identificar grupos de pecados, pero en realidad todas estas palabras nos dan una perspectiva global del problema que tenía David y que tenemos nosotros el día de hoy. Cada palabra no busca el identificar grupos de pecados, pero la realidad de que David es un pecador y tú y yo somos pecadores. David era pecador. Amigo, y quiero seguir diciendo, David era pecador. Muchas personas vienen al cristianismo, se acercan al cristianismo y a veces la iglesia evangélica hace un terrible trabajo en esto porque hablamos como que las personas de la Biblia eran estas personas perfectas y trata de parecerte a David, trata de parecerte a Noé, trata de parecerte. Y hay partes que sí, tenemos que moldear, pero como dijo Pablo, sígueme mientras sigo a Cristo. Y cada persona en la Biblia es una persona como tú y yo que son pecadores. Aquí tienes el gran rey David, un hombre tras del corazón de Dios que la regó y la regó terriblemente. Somos lo mismo. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todo. La misma palabra, culpable, la misma idea. ¿Cómo estás tú y yo en esto? Quizás tú estás tratando de vivir una vida bien, qué bueno, gloria a Dios, pero el momento que tú caes, eres responsable de toda la ley. Y esto nos pone a ti y a mí en el mismo asiento de David, el sentirte culpable. Ahora, pero después de mostrar esta pecaminosidad, el punto no es solamente ese. El punto de este salmo no es solamente mostrar nuestra pecaminosidad, pero por ahí tenemos que entrar para ver que al lado de cada una de esas palabras vemos una palabra de qué es lo que hizo Dios. Entonces, al lado de transgresión dice perdonada. Al lado de iniquidad dice que no culpa. Al lado de la palabra para pecado dice el pecado es cubierto. Perdona, cubre, no culpa. Perdonar es literalmente levantar. Es la idea de que Dios levanta la culpa. Es el tener tu pecado levantado. Y esta palabra a veces se la traduce como llevarle a otro lado. Es la idea de que después de que tú pecas, ese pecado está anclado en ti, está aplastándote a ti. Y Dios viene y le levanta ese pecado donde tú estás. Le quita de que esté estancado contigo, de quitar ese peso. Cuando haces mal algo, cuando pecas, eso te pesa. Y lo estás cargando y Dios dice, yo levanto eso.
Además de eso dice cubre. Esto se refiere a que Dios rehúsa considerar ese pecado desde una perspectiva de juicio. Él lo cubre. Él borra su registro legal, ¿no? Él, en el historial que tenemos, donde debería estar todos estos pecados, Él lo cubre, Él lo borra, Él lo justifica. Por favor, noten después que dice no culpa. En la Nueva Versión Internacional dice no tomen en cuenta su maldad o no imputa, no pone en su cuenta. Es una metáfora de contabilidad. ¿Sí? Dios cubre todas las cosas. Recuerdan qué terrible que era la situación que vimos hace un momento, esas tres palabras, y ahora vemos que Dios responde en cada una de esas cosas de manera tan práctica. Hubo tres términos para mostrar la culpa y la pecaminosidad del pecador. Con cada uno, ahora vemos cómo Dios los trata. Él trae esperanza. La palabra de Dios muestra eso tantas veces. Tú que estabas en tus delitos y pecados, pero Dios, aun cuando éramos enemigos de Él, Dios en su misericordia, siempre vemos que después de las malas noticias vienen las buenas noticias que están ancladas en quién es el Señor. De nuevo, esto no tiene que ver con tipos de perdón, pero lo que quiere mostrar el salmista es qué hermoso que es el perdón de Dios. Es un perdón absoluto, es un perdón completo, es algo totalmente hermoso, es algo que nos debe traer gozo. El día de hoy yo te pregunto, amigo, muchas veces, a veces cuando hablamos del evangelio, hay personas que me dicen, sí, pero eso no puede ser verdad. Si tú supieras lo que yo hice, yo le digo, yo no sé lo que tú hiciste, pero Dios sabe. Y Dios perdona al peor de los pecadores. No, eso no puede ser verdad. Eso es orgullo, porque tú dices que lo que hizo Dios no es suficiente. El día de hoy, este perdón tan increíble, que parece de no creer, es verdad, no es de creer, pero podemos creer en Él debido a Cristo. Parece demasiado bueno, pero es verdad. Y vamos a ver por qué en un momento. Y por favor noten al final de esta sección, las últimas palabras. Dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Esta parte a mí me sorprende tanto. David, ¿en serio dices esto? ¿Cómo tienes cara para decir esto, David? En su espíritu no hay engaño. Pero David, tú aquí en esta situación vemos claramente que mentiste. Tú engañaste para pecar, engañaste para encubrir, engañaste de dónde ibas a estar. Todo es engaño. Y al final Él dice que Él se regocija en cuyo espíritu no hay engaño. Ese es lo hermoso del evangelio, que Él puede hacer de los peores pecadores personas que pueden en libertad, y no por sus obras, sino por lo que hizo Cristo, por lo que hizo Dios, poder venir y decir, soy bienaventurado, en cuyo espíritu no hay engaño. Él posicionalmente nos ha dado esa parte donde ya no hay engaño en mí. El perdón de Dios hace que alguien tan engañoso pueda decir estas palabras, pueda decir bienaventurado de gran forma, porque yo sé que he sido perdonado. Esta sección, en cierta manera, nos presenta y nos da el tema y la conclusión de este salmo. El motivo por el cual la confesión es tan importante es porque la confesión es la puerta que nos ayuda a llegar a este tipo de perdón, a llegar a este tipo de libertad, a llegar a este tipo de relación con Dios. Amigo, ¿tú tienes esa relación con Dios hoy? Esto es lo que trae gozo. David trató de encubrir su pecado. Él usó sus conexiones, él usó su poder, él usó su corona para poder inclusive manipular de tal forma de que él trataba de cubrirlo, pero al final se le cayó todo. Pero él se daba cuenta de que, pese a que todo se cayó, lo más importante era que había un lugar en el trono de Dios donde él no podía meter mano para tratar de encubrir. Y ahí él está a la merced de Dios, porque él sabe que es un Dios misericordia. Y por eso les dice, cuán bienaventurado, en cuyo espíritu no hay engaño. Amado, yo te animo que el día de hoy tú busques experimentar este gozo. Vamos a hablar cómo. Y vamos a hablar cómo. Y esto nos lleva al segundo punto. Antes de poder ver más bendiciones, tenemos que ver las malas noticias. Número 2, las consecuencias de no confiar. Las consecuencias de no confesar. Versículos 3 y 4. Y dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Después de ver la gran bendición, vemos del otro lado, ¿qué pasa si no nos acercamos como Dios quiere que nos acerquemos? El Salmo cambia, no se cuenta que al principio, versículos 1 2, está hablando del presente. Cuán bienaventurado es de esta persona que en el futuro tiene esta manera de vivir. Pero ahorita estamos viendo para atrás. Es como que David ahora está en ese momento de gran gozo, pero regresa a ver para atrás y dice, pero les voy a contar cómo yo estaba antes. ¿Cómo estaba yo antes? ¿Cómo estaba antes de yo confesar? Noten, primera cosa, principio del versículo 3.
mientras callé mi pecado, literalmente, mientras estuve en silencio de mi pecado, la palabra que se usaba para alguien que era mudo, mientras no abré mi boca para hablar del pecado. David, como todos nosotros, está haciendo lo que nos enseñaron nuestros padres, Adán y Eva. Adán y Eva pecaron, ¿y qué hicieron, amigos? ¿Salieron corriendo donde Dios? Se escondieron. Lo que nosotros hemos aprendido es que cuando tú pecas, te callas. Cuando tú pecas, te escondes. Cuando tú pecas, ocultas. Cuando tú pecas y te estás sintiendo terrible, empiezas a reprimir esas cosas y empiezas a tratar de distraerte con un montón de otras cosas para que no te pese tanto. Y vemos que no le estaba yendo bien a David haciendo eso, como a ti y a mí nos pasa lo mismo. Ahora quiero pausar un momento y hacer un pequeño paréntesis porque diríamos, no, es que eh, 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 es que tan solo no lo hagas, tan solo no escondas las cosas, pero seamos honestos y pongamos esto en 3 dimensiones. Es lo normal escondernos. Yo sé que esto es incorrecto, pero es lo normal, es lo natural. Debido al pecado, debido a que es iniquidad, debido a que es transgresión, debido a lo que esto significa cuando nosotros pecamos, era normal para Adán y Eva, viendo qué hermoso y qué santo es Dios, el esconderse. Amados, cuando tú tienes culpa, tú te escondes. Por eso que cuando tú desde chiquito, cuando hiciste algo malo, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de esto un montón de veces, ahí las galletas, mijito, por favor, no comerás otra galleta, coges, te comes la galleta y después escondes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sabes de que eres culpable y hay una vergüenza de que te descubran. Y eso nos pasa a todos nosotros. Y parece buena idea. Desde Adán y Eva era la idea de que, bueno, si tienes vergüenza, te escondes. Pero David nos muestra que ese esconderse no es la mejor idea. Dice, mientras yo escondí mi pecado, mientras yo ignoré, mientras yo oculté, ¿qué es lo que pasa? Y noten por favor lo que dice el texto. Mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Y aquí vemos los dos lados de las consecuencias del pecado. En primer lugar, mi cuerpo se consumió. Literalmente, quizás en la Reina Valera tú la tienes. Observa tu Biblia si tienes la Reina Valera y habla de huesos que se consumen o huesos que se envejecen. En la mente hebrea, los huesos eran como la estructura de fortaleza para una persona, para su vitalidad. Y el punto aquí es que debido al pecado hay consecuencias físicas para David. Su vitalidad, su energía, su vigor, su fortaleza están sufriendo. Él está débil. Y dense cuenta que lo une con su pecado. Pero en segundo lugar, no se queda solamente en la parte física, pero dice con mi gemir durante todo el día. Ahora, si tú has experimentado noches oscuras debido a tu pecado, tú sabes a lo que esto se refiere de manera perfecta. Dios nos ha dado una conciencia. Esa conciencia nos puede afectar físicamente, pero también obviamente nos afecta emocionalmente, psicológicamente, por ponerlo de alguna manera. Ese sentido de vergüenza está que te sigue y te molesta y te molesta. Hay libros, un libro de Charles Dickens y hay otros libros que muestran la idea de que cuando alguien hace algo culpable, cuando se siente culpable, eso es como que le sigue, como que está todo el tiempo detrás suyo, hablándole al oído, diciéndole, yo sé lo que tú hiciste, yo sé lo que tú hiciste. Y aquí lo que él dice, una vez más, por favor noten, es que dice con mi gemir durante todo el día. Esta es una alma que está gemiendo, una alma que está llorando, una alma que está en dolor, que está en agonía, que está en depresión, que está en desánimo, que está en uno de esas noches oscuras. Y eso te carcome. No, y es increíble porque en cierta manera, si tú has estado en esta situación, inclusive tratas de salir y algunas cosas empiezan como a sedarte de sentirte de esa forma, pero normalmente tú sabes que el momento que se quita esa cosa que tomaste o esas cosas, empiezas a pensar de nuevo y empiezas inclusive a sentirte raro y ahora esa persona sabe, no tiene por qué saber qué es lo que tú hiciste, pero te empiezas a sentir de esa forma. En este mundo caído, es muy posible que tú te sientas así el día de hoy. Estás pensando que otros piensan de mí, quizás están hablando de mí, quizás, y estás viviendo en cadenas físicas, cadenas también emocionales. Esto es tan lindo porque este versículo muestra que el Señor nos hizo de dos partes, una parte material y una parte inmaterial, el hombre exterior y el hombre interior. Otros salmos hablan de esto muchas veces. Este hombre interior y este hombre exterior están relacionados. Somos almas que están puestas en un cuerpo físico y la parte física va a afectar a tu alma y tu alma va a afectar a tu parte física. En este caso vemos cómo
debido al pecado, algo del alma, de esa culpa, empieza a salir de formas físicas. Y no sé si te ha pasado a ti, cuando a veces pasa algún tipo de cosa, no puedes dormir, ¿no? Te sudan las manos cuando ves a esa persona, ¿no? Te duele el estómago, ¿no? Y hay un montón de cosas así. Experimentas todo tipo de cosas difíciles. Esto es tan importante recordar. Quizás el día de hoy, quiero ser muy cuidadoso como lo digo, quizás el día de hoy estás experimentando un montón de problemas físicos y has ido donde el doctor, y eso es muy importante ver. No es que todos los problemas físicos tienen que ver con el pecado. No estamos diciendo eso, ¿sí? No estamos diciendo eso, pero es posible también. Y pasa muchas veces donde hay personas que van donde el doctor y se han chequeado de todo, y los doctores no tienen idea de qué es lo que es. Y puede ser todavía un problema físico por ahí que todavía no lo saben. Pero del otro lado hay muchas personas que se dan cuenta de que hay un pecado no confesado. Hay un área donde tú sigues escondiendo, donde tú sigues tratando de apagar la voz de Dios. Cuando Dios te está diciendo, eso que hiciste estuvo mal, confiesa tu pecado, arrepiéntate, y tú dices, no voy por allá. O quizás Dios te dijo que hagas algo y tú consistentemente sigues apagándolo y no quiero, y eso, esa culpa te come. Y ahora te empiezas a sentir mal. Todo el mundo dice, oye, ¿qué te pasó? Ya has perdido peso y eso. Y en realidad es tu conciencia, es esta culpa del pecado entrando y te está afectando. Y por favor, noten al final lo que dice. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Nosotros vivimos en un lugar donde tenemos muy buen clima la mayoría del año, pero imagínate que tú estás en un lugar como donde se escribió esto, que hay un desierto y los veranos son terribles. Inclusive acá, cuando hay un día muy caluroso y hay 2 días calurosos o 3 días calurosos y si estás afuera todo el día, tú te das cuenta que te cansas más rápido, ¿no? Tu piel quizás empieza a resecar, tus labios se resecan, deshidratación, todo tipo de cosas, y tú ves que tu vitalidad se va apagando por el calor. Estás tan cansado, te quita la energía más rápido. Y eso es lo que dice David a nivel físico, a nivel emocional. David se siente de que debido a su pecado está así. Amados, por favor, escúchenme en esto. Este salmo habla del devastador, del arrasador poder del pecado no confesado en la vida de un creyente. El pecado tiene consecuencias. Dios es tan bueno que nos da en el ejemplo de David un cuadro clarísimo, una advertencia, quizás inclusive el día de hoy para ti un diagnóstico. David nos muestra que su pecado le trajo un montón de problemas, un montón de días oscuros, un montón de dificultades, desde problemas relacionales, problemas prácticos de que él era el rey, desde problemas de emocionales, psicológicos, tristeza, vergüenza, culpa, inclusive problemas físicos. Amados, como dije, es devastador y arrasador cuando un creyente está viviendo con pecado no confesado. Y es porque Dios nos ama. Hebreos 12 dice de que Él disciplina a sus hijos. Por favor, noten el texto también dice, la mano del Señor pesaba sobre mí. Sí, quizás tú pudiste esconder lo que hiciste de alguna persona, esconder de esta otra persona, esconder de esta persona, esconder de esta persona, pero no puedes esconder de lo que Dios ya vio. La mano del Señor está sobre él. Dios mismo es el que está poniendo este peso para ponerle incómodo a David y darse cuenta de que hay algo que está mal. Algo está mal. Y ese deseo no es un Dios malo que viene y solo te quiere golpear, sino eso te quiere llevar al arrepentimiento, te quiere llevar a darte cuenta de que yo no puedo seguir corriendo de ti, Dios, necesito confesarte lo que acabó de pasar o lo que pasó. Al día de hoy, ¿cómo estás con esto, amigo? No sé, y me encantaría poder pasar más tiempo aquí para animarte, para animarme a mi propio corazón, iglesia. ¿Cómo estamos en confesar nuestro pecado? ¿Cómo estamos en correr a Él? En cuando este tipo de cosas empiezan a pasar en nuestra vida, sí, nos vamos al doctor y chequeamos que todo eso esté bien, porque no decimos que siempre es así, pero empezamos y decimos, Dios, hay algo en mí, ¿no? Ayúdame a crecer en esto. Si es que hay un pecado, como dice David, ayúdame a confesarlo. Pero no hacemos eso. Nuestra respuesta normal es nos escondemos. No, ya va a pasar, ¿no? Me distraigo, ¿no? Me compro un PlayStation, me voy al fútbol, ¿no? Empiezo a ver un montón de historias en Instagram. Amados, a nivel de familias, es la clásica que hacemos esto. Hay un gran argumento entre dos familias, entre dos personas, hay gritos quizás, hay separación ahí. ¿Y qué es lo que normalmente hacemos? Uno, nos separamos totalmente, o dos, lo que hacemos, bueno, dale un suficiente tiempo y eventualmente va y le sonríes, no pasa nada, sí, y no confesamos.
Ya las cosas ya están de vuelta en lo normal, pero nunca fueron normal porque estaba rota la situación. Hay un pecado ahí que necesita ser confesado y esa es la única manera como va a haber crecimiento. Este año, amados, mientras empezamos este nuevo año, que este año sea el año donde tú no dejas pasar las cosas muy cuidadosamente, sabiamente, pero es una persona de que si pecas en contra de alguien vas a ir y acercarte y confesar tu pecado. En primer lugar, confesarle a Dios. Ahora, otro ejemplo es que hay veces de que ese pecado no confesado viene en respuesta al pecado de otra persona. Escúchenme, por favor. A veces tú dices, bueno, aquí David abiertamente pecó y no se quiere arrepentir. Y tú dices, pero esa no es mi situación. Aquí yo no soy David, sino yo soy quizás Betsabé, ¿sí? Entonces hay alguien que pecó en contra mía y debido a que pecó en contra mía, yo no pienso que tengo que confesar mi pecado, pero también hay una parte donde yo tengo que confesar mi pecado. Quizás estás lleno de iras, ¿no? Esta persona, ¿cómo me va a hacer eso, no? Estás quizás lleno de enojo, lleno de orgullo, lleno de amargura, porque dices, esa persona me lastimó y ahora esa amargura, ese pecado que tú lo estás cayendo, y digo, es terrible que esa persona haya pecado en contra tuya, no vamos a minimizar este pecado, pero ahora Dios te llama a ti a responder de manera piadosa y confesar tu pecado. No estamos diciendo de que eso minimiza el pecado a otro, pero es el decir, sabes que yo delante de Dios ahorita estoy dejando que el pecado de esta persona ahora me empuje a que mi corazón responda en pecado de vuelta. Y ahora tú también estás experimentando todos estos efectos terribles. Pese a que sí, tú no empezaste el pecado, pero ¿cómo vas a responder hoy a la situación? Finalmente en esta sección, versículo 5, vamos a ver la experiencia de confesar. ¿Sí? Con esto llegamos al centro del Salmo. Si es que tú le doblas al Salmo en la mitad por temas, tú vas a ver que el texto empieza con un llamado al gozo y va a terminar con un llamado al gozo. Y si tú le ves en la mitad del Salmo vas a ver el versículo 5, que es como que están dos flechas apuntando al versículo 5, como diciendo, eso es lo más importante de este Salmo. Vamos caminando, es como que estás caminando una montaña y llegas a la cúspide y en la cúspide tú no dices, llegué a la cúspide y me bajo de una. No, si no te quedas en la cúspide, miras alrededor y dices, qué lindo que está esto, porque ahí es donde tienes, para eso caminaste. Esto es para qué caminamos en este Salmo. Versículo 5, leámoslo juntos. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Amados, es esto como David llegó al versículo 1 y 2. Por las palabras de David, el 1 y 2 tienen sentido debido a lo que él hizo en el versículo 5. Esto es como el prerequisito para llegar al versículo 1 y 2. Esta es la respuesta. David se da cuenta, esto está mal, pero ¿qué hace? Él confesó. Cuando él confiesa su pecado, vuelve el gozo. Cuando él confiesa su pecado, vuelve la paz. Cuando él confiesa su pecado, inclusive hay una restitución física. No decimos que no se acaban las consecuencias. David vivió con las consecuencias, pero tú ves en todos los salmos que hemos visto que pese a todas las circunstancias, él tenía gozo. Él sabía que Dios estaba con él. Amados, aquí quiero ser cuidadoso. Porque la palabra de Dios dice que podemos ser oidores de la palabra, pero no hacedores. Y aquí es donde vemos que Dios nos manda a ser hacedores de la palabra. Yo creo, amados, y lo veo en mi propio corazón, que podemos hablar de la confesión. Podemos estudiar de la confesión, podemos predicar de la confesión, podemos ver qué palabras en el griego hablan de la confesión. Podemos darle un domingo para hablar de la confesión, pero al final no confesamos. Al final solamente se vuelve algo en nuestra cabeza y no corremos a confesar. Otra vez más, escondemos las cosas, dejamos pasar el tiempo, ¿no? Vamos a ver cómo, no, la palabra de Dios dice, anda y confiesa, y David lo hace, te manifesté mi pecado, es la idea de que él lo hizo. Este es el punto que abre el gozo. Noten, por favor, que las palabras que tenemos aquí, ¿no? Te manifesté mi pecado, es la palabra que vimos anteriormente. No encubrí mi iniquidad, es la palabra que tuvimos en el versículo 1 y 2. Y tú perdonaste la culpa, la misma palabra que vimos anteriormente. ¿Sí? Entonces tenemos las tres cosas: mi pecado, lo que Dios hace y cómo yo debería responder a estas cosas. Perdón, basado, porque el pecado, la iniquidad y la transgresión. ¿Y qué es lo que hace David? David ve estas cosas y se da cuenta, pero él no se esconde. Él no los ignora, él no los minimiza. Pero él, en primer lugar, no, te manifesté mi pecado, manifestar. Esta es una real confesión.
Él se da cuenta que lo que hizo está en contra de Dios. En el Salmo 51, dense cuenta de que cuando él habla de su pecado, después, pese a que él pegó en contra el reino, contra Betsabé, contra Urias, contra algunas otras personas que él mintió, pero él empieza ese salmo diciendo, contra ti he pecado. Es decirle a Dios y alinearte a lo que Dios dice de lo que tú hiciste, lo que yo hice. Muchas veces nosotros justificamos. Yo sé que Dios, tú dijiste esto, pero yo no lo hice, pero yo tengo mis razones. No, tú te alineas a Dios, tú te alineas a lo que Dios dice de tu pecado. Número 2, dice no encubrí, ¿no? Habla de no encubrir mi iniquidad. No se justifica. No trata de minimizar, no trata de esconder. ¿Sí? Cuando Natán le confronta, él no busca excusas. Él podría haber dicho, sí, no, pero no fue así, no es para tanto. No te pongas así. No, realmente no fue. No, sino David abiertamente dice que él cayó. Esta palabra, por favor, noten en sus Biblias. Dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Esta palabra encubrí es la misma palabra que vemos en el versículo 1, cuyo pecado es cubierto. Eso es tan increíble. Ya que Dios, en su perdón, cubre mi pecado, lo esconde mi pecado, lo toma en sí mismo, no tengo que encubrirlo. Esto trae tanta libertad, amados. Yo puedo ser honesto con mi pecado. La palabra significa revelar, el dejar al descubierto. Es increíble, hermanos. Debido a que Dios cubre nuestro pecado, tú no tienes que cubrirlo. Hay muchas personas que están ahorita tan cansadas porque estás tratando de cubrir de esto y cubrir de esto y cubrir de esto y cubrir de esto y tú sientes que el mundo se te está cayendo encima porque estás tratando de encubrir tantas cosas. El Evangelio te dice, déjalo ir porque puedes ponerlo en los hombros del Señor, pero deja de encubrir tu pecado. Y ese encubrir y esta parte de no encubrir, de manifestar, no es solamente la idea de decirlo, ¿no? Hay veces una parte un poco mezquina que se empieza a ver a veces en nuestros contextos evangélicos donde hablamos del pecado y sí, no lo queremos encubrir, pero en cierta manera lo hacemos como con orgullo. Es que tú sabías este tipo de pecado que yo hice, es como un badge de honor, ¿no? Que tú pusiste algo ahí que es que yo era un terrible pecador. Y no estás diciéndolo como en arrepentimiento, decir qué terrible, pero es como que, ay, mira estos pecadazos que yo hice. ¿Qué tal? No, ese no es el punto. El punto aquí es que tú expones lo que hiciste y te das cuenta de que esto es malo y que en luz de lo que el Evangelio dice, debido a que ese pecado le costó que Cristo esté en una cruz, que la vida perfecta de Cristo termine crucificada, el día de hoy tú dices, yo confieso, yo encubro, yo manifiesto que esto está mal, ayúdame, Dios. Y finalmente dice, y confesaré. Esta palabra confesar en el Nuevo Testamento, obviamente que estamos en el hebreo, que es del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento la palabra es homologeo. Homo, decir, homo, lo mismo, logeo, decir. Es decir lo mismo, es alinearte a lo que Dios dice de lo que tú hiciste. En el Antiguo Testamento, esta palabra es en el griego la palabra yada. Es el hablar de algo abiertamente. Tiene la idea inclusive a veces de cantar, de expresar alguna cosa. Y esto es tan importante, amados. Porque sí, el pecado en primer lugar, cuando lo confesamos delante de Dios, pero esto también nos anima a recordar de que la confesión muchas veces requiere una confesión a las personas a nivel horizontal. La primera confesión es a nivel vertical. Contra ti he pecado, pero una vez que decimos eso, ahora yo tengo la habilidad, la fortaleza, la base para poder ir y confesar mi pecado a aquellos que yo he lastimado. Obviamente tenemos que hacer esto de manera cuidadosa, de manera bíblica, pero parte de la confesión requiere que tú confieses tu pecado al prójimo. En primer lugar, amados, en nuestras casas deberían ser lugares llenos de confesión, ¿no? Uno de los ejemplos más lindos que yo lo vi recientemente es que con niños chiquitos hay momentos difíciles. Y hay ratos donde con niños chiquitos el rato menos pesado te enojas, ¿no? Y hay rato que podría responder de una manera que no fue elevar mi voz demasiado. Y una vez pasó eso en mi casa y recuerdo que mi esposa, después de pasar algo parecido con ella fue donde mis hijos, chiquititos, 3 y 5 años, le dijo, por favor, perdóname a los chiquitos. Nosotros no hacemos eso normalmente. Normalmente, es que si no me hubieras hecho enojar,
Es que sí, siempre tenemos una justificación, pero la idea es que debemos aprender a confesar el pecado. Primero vamos a Dios y decimos, Dios, perdóname porque realmente soy muy controlador, perdóname porque soy muy iracundo. Pero una vez que ponemos las cosas bien con Dios, tenemos que ir al prójimo y decir, perdóname porque lo que yo hice estuvo mal. Perdóname porque eso realmente te hizo sentir mal. No te estoy amando como debería. Amados, que nuestra vida sea llena de ese tipo de conversaciones. Yo recuerdo claramente uno de mis mentores, creciendo en un contexto evangélico. Yo no crecí en un contexto evangélico, pero llegaba y hablaba con personas y era como que los pastores y los líderes siempre eran estas personas casi perfectas, que tenían casi una aureola que solo brillaba y tú me podías acercar a esas personas. Recuerdo una vez hablar con uno de mis mentores y este mentor abiertamente en un grupo de varones de manera cuidadosa, pero él decía, hermanos, Cristo, yo soy una persona todavía tan llena de orgullo. Yo confieso eso, ¿no? Les pido por favor que me perdonen. Amados, esa debería ser nuestra actitud en todos los lugares. Ser personas humildes que confesamos nuestro pecado. David, aquí vemos en el versículo 5, te manifesté, está hablando con Dios. Está primero confesando su pecado a Dios, pero recuerden que el Salmo 32 es parte del himnario de Israel. Imagínate que la confesión tuya termine en la Biblia para que todo el mundo sepa que tuviste que pedir perdón a algo. Y dirías, no, David hizo eso y es lo mejor que le pudo haber pasado. La confesión primero a Dios debe encontrar maneras donde nos animamos con la confesión de los unos a otros. Somos un lugar donde todos somos pecadores, entonces no nos sorprende que tengamos que confesar. No nos quedamos ahí, y eso es muy importante porque a veces se habla de que somos un relajo. Sí, somos un relajo. No, sí, somos un relajo, pero Dios nos está santificando y nos requiere de que ahora seamos personas que nos confesamos el pecado. En la serie de los unos a otros había uno que decía, confesaros pecados unos a otros. ¿Estamos haciendo eso? Y obviamente hay maneras que tenemos que tener cuidado de hacerlo. Normalmente, de manera general, si es un pecado privado, tú no lo confiesas abiertamente. Si es un pecado público, lo confiesas abiertamente, ¿sí? Lo confiesas a las personas abiertamente a las que lastimaste. Un teólogo lo pone de esta manera. Para el salmista, el hacer una declaración pública era dos cosas. En primera manera, instructiva para la comunidad. Versículo 1, versículo 2, versículo 6, versículo 8 al 10. De cierta manera, la confesión le ayuda a la comunidad a crecer juntos, ¿sí? Y eso es muy importante. Como les dije, yo tengo el testimonio de un hermano que le vi confesar y eso me animó a mí a saber cómo confesar, a cómo debería ser como esposo, ¿sí? Como pastor. Oro de que pueda ser así, amados, y les pido que me ayuden a crecer. Y ese es el segundo punto. No solamente que instruya a la comunidad, pero dos, ayuda a que puedas rendir cuentas, a que te den apoyo esas personas. Ahora esas personas van alrededor tuyo, como dice el versículo 7 y el 11, ¿no? A ayudarte a crecer. Y eso es tan importante. La vida cristiana es una de comunidad y por eso vamos a hablar de eso en los próximos meses, quizás. Número 4, la respuesta de confesar. ¿Cuál es la respuesta de confesar? Versículos del 6 al 11. Y esta parte vamos a ir mucho más rápido porque vamos a ver solamente puntos importantes de ahí. Entonces, ahora vamos a ver que el versículo 1 tiene sentido. Porque él está bienaventurado, porque él confesó y ahora recibe todos esos beneficios. En el Nuevo Testamento habla mucho de esto y te animo que por favor escribas y subrayes estos versículos en tu Biblia. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos, una vez más, es condicional. Si confiesas tus pecados, si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Él te limpia. La vida cristiana no es una de perfección, en el sentido de que ahora sí yo soy, sino de que cuando caemos, corro a Cristo y confieso mi pecado. ¿Sí? Y esto está en el contexto de Primera de Juan, que es cómo vives en la luz. Cómo vives en la luz no es que vives una vida totalmente perfecta, no es que estás queriendo pecar, pero cuando pecas, corres a pedir perdón. Y uno de mis versículos favoritos dice es que, y uno de los versículos que yo lo tengo abiertamente, muchas veces comparto este versículo en consejería bíblica, Proverbios 28:13. Apúntalo. El que encubre sus pecados no prosperará. Y vimos por qué no prosperará y cómo no prosperará. Más el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Los confiesas y dices, si realmente los confesaste, que viene de un arrepentimiento, no es que, ay, lo confieso y sigo con la mano ahí, sino los confiesas y te separas de ese pecado, porque ves lo que Cristo ha hecho por ti. Ahora, después de confesar bíblicamente el pecado, David aquí nos va a compartir los beneficios de esa confesión de su pecado. En primer lugar, por favor, noten que este beneficio es un beneficio que es para todos. Por favor, observen el siguiente versículo. En el versículo 6 dice, por eso, debido a esto, ¿no? Entonces está ahora caminando y vamos a ver que antes era muy personal y ahora es como que le está instruyendo a la comunidad. Y dice, que todo santo ore a ti el tiempo en que pueda ser hallado. Esta
no es una promesa solo para David. No es que esta bienaventuranza es solamente para los líderes o para los más espirituales, pero si tú eres creyente, esta promesa es para ti. La palabra aquí, todo santo, es la misma palabra que vimos en el Salmo 30, si tú estuviste ahí la semana pasada. Todo aquel que ha experimentado el amor Jesé de Dios, todo aquel que ha experimentado el amor de pacto de Dios, tiene esta promesa, ese amor basado en su pacto para nosotros, ese amor basado en qué hiciste con la cruz de Cristo. Y esto tiene todo sentido ahora. No sé para ustedes, y espero, creo que es normal, pero para todos nosotros, debido a que nuestra tendencia es escondernos, cuando hablamos de confesar, nos pone incómodos. Nos debería poner incómodos. Hay parte de mí que se pone tan incómodo con la idea de hablar de mi pecado, ¿no? Inclusive cuando empiezo a decir esto, decía, ay, qué raro, ¿no? Porque nos expone, ¿no? Nos saca a la luz cosas malas. Abres tu corazón. Pero el único motivo por el cual podemos hacer eso, amados, no es porque estamos aquí siendo unos súper espirituales de que, mira, soy muy abierto. No, todo esto está basado en que podemos abrir debido a que Cristo es el que tuvo que colgar en una cruz. Como les dije hace un momento, amados, nosotros podemos descubrir, podemos abrir nuestro pecado porque Dios es el que ya cubrió. Esto solamente tiene sentido si tú tienes una relación con Cristo. Esto es el evangelio, amados. El evangelio es el que te da la libertad para poder confesar tu pecado, para darte cuenta de que sabes que aparte de que no queremos confesar es porque no quiero que me vean como débil. No quiero que me vea mi familia, mi esposa, mi esposo, mis hijos como que yo soy débil, sino tenemos esta idea de que yo soy fuerte, pero el evangelio es el único que nos deja llegar y decir, ¿sabes qué? Estoy tratando de hacer lo mejor que puedo y estoy creciendo en gracia, pero perdóname porque te lastimé, perdóname porque pequé, perdóname por mi reacción, perdóname por estas cosas. Y es la confesión. Y solamente tiene el sentido si vemos la cruz de Cristo. Si tú has experimentado el amor Jesé de Dios, el amor de pacto de Dios mediante Cristo, tenemos a Cristo quien ya fue castigado por esos pecados. Y por eso podemos ser honestos con nuestros pecados. Romanos 8, 1 y 2. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, te animo que lo leas, Romanos 8, casi al final, versículos 33 al 34, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ya no hay culpa, ya no hay condenación. Es por eso que podemos correr al evangelio. Y una vez más, a veces personas se ponen incómodas porque no es que esto te lleva a ser una iglesia de que todo el mundo es como que yo soy un pecador y ahí me quedo. No, si realmente entiendes el evangelio, tú confiesas tu pecado y dices, ayúdame a crecer. Y Dios te empieza a ayudar a crecer, a despojarte de tu viejo hombre, a renovar tu mente, a ponerte a Cristo y a caminar en Él. Y noten, por favor, el texto dice, en todo santo ora en ti en el tiempo que pueda ser hallado. Esto es tan lindo y no tenemos el tiempo para verlo, pero ahorita estamos en un tiempo donde Dios puede ser hallado. Va a haber un momento donde toda rodilla se va a doblar, ya no va a haber chance. Y en ese momento todo el mundo va a decir, yo quiero arrepentirme, ya no hay chance. En este momento estamos viendo en la gracia de Dios, donde Dios nos tiene tanta paciencia, no nos tuesta en ese momento porque pecamos, pero podemos correr a Cristo. El día de hoy, corre a Cristo. ¿Has hecho eso? Eso es lo más importante que tú puedes hacer hoy. Otro beneficio que también viene después, por favor, noten que después dice, por eso, después versículo 7, después ahora tenemos otros beneficios, no es que es un beneficio solamente para todos, es un beneficio, perdón, para todos, pero también hay otros beneficios específicos. Versículo 7, tú eres mi escondedero de la angustia, me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Entonces, primero, versículo 7, tú eres mi escondedero de la angustia, me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Hay tres cosas aquí. Dios, en los versículos anteriores vemos que él tenía su mano sobre él era el juez, y ahora cuando tú tienes un juez que sabe que tú eres culpable, tú te escondes del juez, ¿no? Tú ves esto en la política todo el tiempo, y una persona culpable y trata de seguir moviendo la fecha para no estar delante del juez, ojalá, pero aquí vemos que el juez ahora se convierte en el escondedero, en el lugar seguro, en el lugar protegido. Dios ahora se convierte en el lugar donde el pecador puede ir a ser protegido. Qué increíble. Es por eso que Colosenses 3:3 dice, ¿por qué habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios? Además de eso, en vez de ser quien pone la mano de presión que causa la angustia, como dijo el salmista anteriormente, ahora noten que dice que tú me preservas, tú eres el que me guardas, tú eres el que me mantiene a salvo, y leso en las angustias. Finalmente, por favor, con cánticos de liberación me rodearás.
Qué hermoso, cambiado. Recuerdan, estamos de gemidos del alma. Yo ya no puedo más. Ahora Dios mismo, Él, mediante su palabra, mediante su ministerio, mediante otros hermanos que lo hablamos hace un momento, ahora ellos son los que te animan a que tú estás protegido, a que no estás solo. Qué hermosos beneficios. Ahora estos beneficios no se quedan ahí, pero es solamente para decir, ay, qué lindos que son mis beneficios, yo ya soy perdonado, yo ya confesé eso, pero no. Estos beneficios te llevan a vivir de una manera distinta, a un llamado, versículo 9, versículo, perdón, 8 primero. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Hay muchísimo que decir aquí. Hay personas que consideran que este es Dios diciendo que yo te aconsejaré. Realmente no creo que es eso. Y muchos comentaristas dicen lo mismo. En lo cual lo que está pasando aquí es que David se da cuenta que debido a que él ha sido perdonado, ahora tiene el llamado de llamar a otros a que practiquen esa confesión bíblica. Él no viene desde un lugar alto donde es que yo soy perfecto, entonces ustedes hagan lo mismo. No, sino la idea de que yo soy un pecador que fui perdonado y por eso ahora yo les animo a que experimenten lo que yo también experimenté, a lo que vean lo que yo también experimenté. Por favor, aquí pongan su dedo en Salmo 32 y quiero que vayan, por favor, al Salmo 51. Sí, Salmo 51. Porque esto es tan lindo ver que lo que está haciendo aquí David es realmente viviendo lo que él dijo que quería hacer cuando él oró. El Salmo 51 de nuevo, él está confesando también su pecado, pero miren lo que dice el versículo 13. Me voy desde el 12 para coger conviada. ¿Sí? Restituye el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. ¿No? Entonces, una vez más, él está hecho pedazos, dice restituye. Y miren lo que dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Es increíble, David lo que está diciendo es, yo era uno de ellos y ahora mi objetivo es, debido a que yo no soy el Salvador, sino tú eres el Salvador, lo que hago es apuntarles a ti. Quiero enseñar a estas personas que tú me has permitido ministrar, que la respuesta es la confesión. Vayan y confiésenle al Señor. Es un llamado al evangelismo, es un llamado al discipulado. En primer lugar, este es un llamado que tenemos que llamar a todo mundo, a pedirle a todo mundo, a rogarle a todo mundo, confiesa tus pecados y confía en Cristo. Esto es lo que estoy tratando de hacer yo hoy contigo el día de hoy. Si tú no has confesado tus pecados como lo hemos visto aquí, hoy que sea el día, que el Señor ponga eso en tu corazón y no dejes pasar un día más. Pero tú dices, Dios, yo estoy viviendo para mí y confieso que vivo para mí, tengo que vivir para ti y recibe ese gozo. Al mismo tiempo, si tú ya has hecho eso, este llamado a la confesión no era que lo hicimos una vez y gracias, sino es todos los días. Cada día corre al Señor en confesión. Una vez más, yo le pido al Señor que seamos una iglesia donde esto de la confesión bíblicamente, cuidadosamente, sabiamente, es algo que es normal entre personas, ¿no? Es normal entre unos a otros, ¿no? El otro día hablamos con una querida hermana que estuvo de viaje y en la iglesia donde ella fue a ver, había personas que decían, hermana, ¿hay alguna manera como yo te he lastimado? O hay alguien que te... y el deseo es buscar aquella confesión. No, no quiero vivir en este mundo con algo que yo no he confesado. Hay demasiado en contra que me puede pasar y por eso yo corro al Señor en todas mis relaciones. Amados, yo oro que la fuente sea una iglesia así, amados. De nuevo, hay personas que se conectan de otros lados, no es parte de la fuente y oro de que puedas hacer eso en tu propia iglesia, pero la gracia del Señor me permite pastorear la fuente. Y qué hermoso que el Señor nos siga ayudando a crecer en ser una iglesia donde la confesión es algo normal, donde no nos pone incómodos. A veces cuando alguien confiesa es como que, ¿qué estás diciendo? Yo recuerdo una vez que confesé mi pecado en un contexto cristiano y personas eran como que, ¿por qué estás hablando de eso? Eso me pone muy incómodo. Y el punto no es ese, el punto es de que qué lindo lo que estás haciendo, esto nos ayuda a todos a crecer. Finalmente, dos beneficios más. En primer lugar, que trae una advertencia, versículo 9 y 10. 9 y 10. No seas como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Versículo 10. Muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. De chiste a veces se dice, ¿no? Qué burro, cabello, bestia, lo que sea. Y es terrible decirlo de esa manera, pero el Salmo nos dice eso. El Salmo está diciendo, un comentarista dice que David era como un animal terco, que necesitaba ser primero roto para que realmente haga caso. El punto aquí es que podemos ser como burro, bestia, caballo, en cuanto
nosotros nos enfocamos tanto en que yo no necesito a Dios, yo puedo con esto, yo voy a esconder mi pecado. No, Dios sigue tratando de moldearme y de decir, confiesa tu pecado, anda y conversa con esa persona, corre en oración a Dios. Y decimos, no, no, eso no es para mí. Y somos tan tercos. El Señor tiene que rompernos para llegar a eso, porque Él nos ama. Y si Él no te rompe, realmente no es lo mejor que tú quieres. Eso muestra que no tenemos entendimiento. Los sabios, los piadosos, los que quieren ser bienaventurados, corren a Dios en confesión, en humildad. Esto requiere humildad. Esto requiere humildad. Tú no puedes cargar la paga de tu culpa. Yo tampoco. Y por eso necesitamos un Salvador. Corre a Él hoy. Y finalmente, y dice en el versículo 10, muchos son los dolores del impío. No solamente que somos tercos y nos va a ir mal, pero en segundo lugar, estamos invitando que haya días difíciles. Muchos son los dolores del impío. Muchos son los dolores de aquellos que no quieren confesar su pecado. Se sigue multiplicando su dolor. Amado, quizás ahí estás tú y dices, pero ¿por qué me pasan todas estas cosas malas? ¿Por qué las cosas están tan difíciles? Aquí está, muchos son los dolores del impío. Pero noten que dice, y muchas son las felicidades de los que confían en Dios. No dice eso, pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. En medio de las dificultades, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, tú la puedes ver en el día a día mientras caminas. Que pese a que las dificultades están a tu alrededor, tú ves la mano de Dios cuidándote. Y al terminar este salmo, versículo 11, dice, alegraos en el Señor y regocijaos justos, dad voces de júbilo, todos los rectos de corazón. Al final, la confesión te lleva a una canción. La confesión te lleva a una canción. Alegraos en el Señor y regocijaos justos. Yo que era un gran pecador, ahora tú me llamas justo. Dad voces júbilo, todos los rectos. ¿Rectos yo? Yo no tenía el corazón recto. Yo no soy justo. Pero Dios me dice que soy así. ¿Por qué? Por lo que hizo Cristo. El Salmo aquí cierra como empezó, con una declaración de gozo anclada en Dios, anclada en que tenemos un Dios que perdona. El Salmo nos da una gran oportunidad para decir, debido a que tú me has perdonado, ahora yo camino con gozo. Quiero cantarte a ti. Y una vez más, esos cánticos no solo son con nuestros labios, sino con nuestro corazón. Decir gracias, Dios. Y vivimos de manera distinta. El día de hoy, antes de cantar, normalmente siempre acabamos el salmo, oramos y abiertamente empezamos el cántico. Quiero ahorita que tomemos un momento, unos 15, 20 segundos, y quiero nada más darte un tiempo para que donde estés, en la intimidad de donde estés, en tu sala, en tu comedor, ojalá no en pijamas todavía, pero donde sea que esté, en este momento tú te tomes un momento para confesar tu pecado al Señor. Que no sea nada más algo que qué lindo, algún rato tengo que confesar, pero que en este momento tú confieses. Y en esa confesión primero es con Dios, que en ese momento también le pidas, dime, Dios, dame la fortaleza para que esta semana yo pueda ir y confesar ese pecado, quizás de manera pública a alguien. Sí, amados, pues tomémonos un ratito. Tienes ahorita un momento donde tú puedes orar de esa manera y yo voy a cerrar en un momento y después vamos a cantar. Padre del cielo, venimos de ti en esta tarde, agradecidos de que tú eres bueno con nosotros. Gracias por poder ver este precioso texto que nos ayuda a entender algo fundamental para la vida cristiana. Padre, hay hermanos y hermanas aquí que quizás esta sea la primera vez que escuchan esto, la confesión, y te pido, Padre, de que les animes y que esto abra su corazón a nuevas maneras de crecer y de confiar en ti. Padre, para algunos que quizás ya lo conocemos, Padre, toda nuestra carne lucha en contra de esto, de confesar nuestro pecado.
Entonces, Padre, ayúdanos, fortalécenos, Padre. Padre, en este momento también te quiero pedir, te agradezco, porque tú nos has perdonado, porque eso está basado en tu hermoso perdón. Te quiero pedir, Padre, que tú nos concedas el que nos enseñes a confesar nuestro pecado en vez de quedarnos callados, a confesar nuestro pecado en vez de esconderlo. Danos esa fortaleza. Padre, ayúdanos en primer lugar a confesar nuestro pecado a ti, estar constantemente en una intimidad contigo, donde cuando pecamos, corremos a ti y decir, Padre, sabe que eso no está ahí, gracias, porque todavía no te intimidas y sales corriendo, sino que debido a Cristo, tú todavía estás ahí conmigo aguantándome y gracias, porque no solo me aguantas, pero me amas. Y al mismo tiempo, Padre, ayúdanos a confesar cuando pecamos de manera pública delante de nuestros hijos, delante de nuestro cónyuge, delante de hermanos y hermanas en la iglesia, de correr y pedir y decir, hermano, por favor, necesito hablar contigo, por favor, perdóname por esto. Sé que te lastimé y quiero no ser una iglesia, así que eso atraiga a personas a ver una comunidad distinta, Padre. Padre, además, te agradezco porque tú, después de haber sido el que nos juzgas, el que pones tu mano pesada sobre nosotros, ahora tú eres nuestro escondedero, Padre. Tú eres nuestro escudo. Tú eres, Padre, el que fortaleces nuestra vida, donde podemos escondernos y tú estás con nosotros. Padre, ayúdanos a vivir en luz de esa verdad. Ayúdanos a compartir el evangelio con aquellos que no te conocen. Ayúdanos, Padre, a amarte de una manera en la cual nuestro amor muestra de que nosotros vamos donde otras personas que no te conocen, que están luchando con la culpa, con la amargura, con la falta de gozo, y les mostramos que el gozo viene de estar perdonados. Padre, gracias. Gracias por esta oportunidad de estar aquí juntos. Y finalmente, Padre, ahorita mientras cerramos, alegra nuestros corazones de tal forma que ahora podamos cantar en unidad en nuestro hogar y poder cantarte a ti, Padre. Te agradezco todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.